Sic semper tyrannis. Muy buenas tardes, queridos oyentes de L'aquelarre. Aquí estamos un sábado más hablando de todo un poco. Así siempre a los tiranos. Con esto empezamos hoy. John Wilkes Booth pronuncia esta frase: este es el destino de los tiranos, sic semper tyrannis en latín, tras dispararle a Abraham Lincoln en 1865. Las cuatro palabras también se asocian con el asesinato de Julio César, pero no hay ninguna fuente clásica que las señale en ese contexto. Como sea, el destino de los tiranos es caer, porque no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo soporte. A pesar de que la mayoría de los mandamases ven cómo poco a poco se va carcomiendo el trono que los sostiene, en lugar de hacer mutis por el foro con dignidad y retirarse a algún lugar tranquilo donde puedan hacer uso de sus riquezas malavidas, los tiranos suelen empecinarse en mantener su puesto, cavando con sus acciones enloquecidas aún más su tumba. Vamos a ver el caso de un gobierno que en este momento es uno de los mejores ejemplos de lo que estoy diciendo. España está abierta en canal. El caso Koldo como vertedero político a cielo descubierto, un juez condenado por difundir información, la mujer del presidente convertida en asunto de Estado, el hermano del jefazo supremo contra las cuerdas, Adamuz como prueba trágica de que la incompetencia mata, la regularización express usada como cortina de humo demográfica, la AEMET que amenazaba con un invierno seco y cálido justo antes de que el país se hunda entre agua y nieve, con un gobierno paralizado que ya no sabe si arriesgarse a que las presas revienten o ahogar a los pueblos soltando agua que luego se va a necesitar en el verano. La cosa es que los agoreros avisan de que con tanta agua lo que viene bajando es hierba, que cuando se seque nos dará más y mejores incendios, y mientras todo cruje a la vez, el reflejo automático del poder no es gobernar mejor, sino vigilar las redes y tratar de contener la embestida, convirtiendo al Miura en Abanto. En España, como si el gobierno socialista de Pedro Sánchez tuviera poco con todo lo que acabo de mencionar, ha propuesto ahora un plan para prohibir las redes sociales a personas menores de 16 años. Quieren exigir a las plataformas sistemas de verificación de edad y ampliar la regulación sobre contenidos y responsabilidad de las empresas tecnológicas. Vengan, acompáñenme a 1984, no al año, al libro. En la novela de George Orwell, el control no empieza con la policía, no señores, sino con el vocabulario. Fíjense qué sutil. Los límites de nuestro mundo, como decía el filósofo, son los límites de nuestro lenguaje y no podemos pensar nada que no podamos nombrar. Orwell lo entendió y por eso la neolengua no prohíbe pensar, sino que vuelve imposible formular ciertos pensamientos. Y cuando el pensamiento no se puede formular, el disenso deja de existir. Ese es el sueño húmedo de todo poder, señoras y señores. No reprimir, sino prevenir la posibilidad misma de la discrepancia. En los últimos años se ha dado en España un proceso acumulativo de iniciativas, guías y discursos públicos que buscan promover formas de hablar o eliminar ciertas palabras como cáncer. Intentos que han generado debates sobre hasta qué punto el Estado tiene la potestad de influir en cómo se nombra la realidad. Y aquí entra también la situación de que muchos de los ciudadanos no conocen sus derechos. Bien, estamos hablando de derechos, de derecho a acceder a la información, derecho a acceder a las redes sociales. ¿Son estos derechos? ¿Tenemos derecho a la libertad de expresión? ¿Pueden los gobiernos quitarnos esta libertad de expresión? Lo cierto es que regular quién puede hablar en la plaza pública, primero el ágora, ayer la imprenta, hoy las redes y mañana cualquier otro medio o soporte, siempre se presenta como protección para los débiles por parte de papá Estado. Siempre. Y siempre termina mal. Siempre. La historia política de Occidente podría resumirse como una larga sucesión de autoridades prometiendo cuidar a la población mientras estrechan milímetro a milímetro el perímetro de lo decible,
y con ello el perímetro de la libertad. Pero el problema no es solo una ley, nunca es solo un presidente, nunca es una coyuntura social, histórica o política. El problema es la tentación humana cobarde y permanente de cambiar la libertad por la tranquilidad, cambiar nuestra libertad por un sueño de seguridad. Entregar a quien sea la libertad a cambio de poder dormir por las noches. Esto ya pasó incluso con los siervos de la gleba y los señores feudales. No es nada nuevo. Sí, señores, y digo una falsa seguridad porque es falsa. Perdón. La vida es una hija de puta y nadie te puede asegurar que si dejas de decir cáncer no te vas a morir de uno. La tentación de tutelar la libertad en nombre del bien común es de vieja data y se apoya en marcos filosóficos que han sido enarbolados por los tiranos desde que el mundo es mundo. Ya en Platón encontramos el paternalismo político clásico. Nos dice Platón que la mayoría no sabe gobernarse. ¿Por qué? Pues porque no conocen el bien. Así que quien sí lo conoce debe dirigir la ciudad. El mito del filósofo rey no es solo una utopía epistemológica, sino la justificación del mando moral, es decir, el quita que tú no sabes. Y de este modo, la libertad queda subordinada a la verdad y los poetas expulsados de la República. Y como la verdad la define quien gobierna, la tutela se vuelve permanente. Aquí nace la lógica que siglos después va a permitir decir te limito por tu propio bien. Con Hobbes el problema cambia de forma porque ya no se trata de conducir a los hombres hacia el bien, sino de evitar el caos. El caos es lo que más miedo da. Si el hombre es un lobo para el hombre, el miedo debe sustituir a la verdad como fundamento de obediencia, ¿verdad? Y para escapar de la guerra, esta guerra de todos contra todos, este caos horroroso del que nadie puede salir indemne, pues para defenderse de los abusones, los pusilánimes entregan poder al soberano, sea este quien sea. Lo malo aquí es que ese poder, por definición, tiende a expandirse, porque cualquier límite quebrado se puede interpretar como un riesgo para la sociedad. Cualquier alteración, por mínima que sea, es un anuncio de la vuelta al caos. Max Weber, siglos después, lo va a describir diciendo que el Estado es quien reclama con éxito el monopolio legítimo de la violencia. Y todo monopolio, por definición, busca conservarse a sí mismo y eliminar cualquier competencia y a cualquier competidor. Cuando leemos a Foucault nos encontramos con que el control deja de ser visible y punitivo. Aquí desaparecen los burdos tiranos que empalan pueblos enteros para disuadir a otros imperios que pretenden entrar en su tierra. Ahora, con Max Weber, todo es mucho más higiénico, mucho más protector, mucho más preventivo. Ya no se gobiernan solo territorios, sino cuerpos, conductas, hábitos, palabras, y este es el poder más eficaz. ¿Por qué? Pues porque este poder no necesita ni siquiera castigar, ha intervenido antes. La censura burda se sustituye aquí por una regulación técnica y la obediencia se disfraza de cuidado. El quita que tú no sabes va sustituyendo incluso a los padres, es decir, los niños no son retirados de la tutela parental a los 7 años como en Esparta, pero se les adoctrina desde los libros de texto, desde los dibujos animados, intentan prohibir a los padres decir determinadas palabras, pretenden impedir que tengan acceso a las redes sociales y lo que hacen es que los únicos estímulos que encuentran los niños en su camino son aquellos que el Estado decide, por su bien, claro está. Estas tres capas, el paternalismo moral, la razón de Estado y la biopolítica, forman un sustrato común sobre el que cualquier Estado dictatorial, cualquier gobierno de cualquier signo, sí, porque ha habido y hay dictaduras de izquierdas y han sido, en algunos casos, mucho más longevas y terribles que las de derechas. Quiero decir que cualquier gobierno de cualquier signo, siempre que quiera ser dictatorial, puede justificar la restricción de la palabra
o del espacio público. Va a cambiar el vocabulario: virtud, seguridad, salud, protección de menores, estabilidad social, llámalo como te dé la gana. Al final, todo eso no hace más que designar la misma estructura, es decir, la de reducir la incertidumbre para el poder y la inquietud de los cobardes mediante el control férreo de toda la población. Y ya digo de nuevo que no estamos hablando de izquierdas ni de derechas, ¿vale? Aunque es muy curioso que los últimos intentos mundiales de este control vienen dados siempre desde las izquierdas. En las redes sociales últimamente hay una frase que se repite bastante que dice que estábamos tan preocupados por ver venir el fascismo desde la derecha que no lo vimos llegar desde la izquierda. Como sea, los extremos se tocan. Y el fenómeno es recurrente, porque es una constante antropológica del poder. Los políticos de cierto pelo dictatorial tienen una dificultad casi patológica para tolerar lo imprevisible que conlleva la libertad de los ciudadanos. Lo imprevisible puede traer consecuencias desagradables para los dictadores, de manera que lo que no puede anticiparse siempre intenta regularse. Desde la quema de libros en la Alemania de los años 30 del siglo pasado hasta los algoritmos, encontramos a los poderosos transidos de la misma ansiedad y el mismo impulso de tutela, desde el ágora de la República Platónica hasta el intento de controlar las redes sociales. El canguelo de los poderosos es el mismo. Si la ciudadanía piensa por sí misma, puede que no piense lo que queremos que piensen. Porque eso son hoy las redes sociales: una plaza de mercado, una taberna medieval. Las redes son sucias, ruidosas, contradictorias, a veces miserables, muchas veces inhumanas. Allí nos vamos a encontrar con gente que nos cae mal, con gente que huele mal, que habla feo, pero ¿y? Así somos los seres humanos, exactamente igual en todas las plazas de la historia y en todas las épocas: malos, crueles, abnegados, egocéntricos, capaces de todo lo malo y de todo lo bueno. La conversación humana nunca ha sido solo Santa Teresa o Gandhi, también fue Quevedo, Baudelaire, Hitler, Sade. La libertad nos ha traído a Miguel Hernández, sí, pero también nos ha dado a Apollinaire, y esas voces también son humanas. Los espacios incómodos donde la gente puede hablar a la vez es lo que nos permite contrastar lo que pensamos con la piedra de toque de los que no piensan como nosotros. Y a los únicos a los que eso les da miedo es a aquellos que quieren que todos pensemos igual que ellos, claro. Estábamos hablando de la plaza pública y estaba diciendo que el poder siempre ha desconfiado de la plaza pública, del ágora, de las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque es en la plaza pública donde suelen ocurrir las algaradas, los levantamientos, como por ejemplo Tlatelolco, Tiananmen, Tahrir, la Puerta del Sol. Cuando la gente se junta y expresa lo que le parece y lo que no le parece, puede llegar a ocurrir lo imprevisible. Y fíjense ustedes que a lo largo de la historia, cada tecnología que amplía la palabra pública provocó exactamente la misma reacción nerviosa del poder. La imprenta trajo la censura y la lista de libros prohibidos. El periódico trajo leyes de prensa y juntas de censura. La radio trajo monopolios estatales. La televisión trajo concesiones controladas. Pero con cada nueva forma de expresión, el acceso se amplía cada vez más y el control empieza a diluirse. Ahora pretenden en España ponerle puertas al campo, pretenden controlar las redes. ¿Ustedes se acuerdan de lo que acaba de pasar en Nepal cuando pretendieron prohibir X? La cosa es que es curioso, pero es como si los gobiernos que tienden a la dictadura no fueran capaces de ver más allá de las anteojeras que tienen puestas y no se dieran cuenta de lo que le pasó al vecino. Como fuera, están intentando en España regular el Internet con las redes sociales, con verificación de edad, regulación algorítmica, una responsabilidad penal difusa, una tutela preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre, desde luego, con el mismo argumento noble: es por tu bien, es por el bien de los niños. ¿Es que nadie piensa en los niños? El emperador está paseándose en pelotas por la calle y todos siguen gritándole: ¡guapo!
Mientras un niño levanta su dedo y señalando los pellejos colganderos exclama: el presidente está en bolas. Y eso es lo que nadie quiere decir en voz alta. Proteger a la sociedad y censurar lo que se dice para controlar lo que se piensa son cosas peligrosamente parecidas. No nos equivoquemos, que ya lo dijo el gran maestro Humberto Eco hace décadas. Antes, el tonto del pueblo decía sus tonterías acodado en la barra del bar y solo lo escuchaban los que sabían que era tonto y no le hacían ni caso. Ahora, el tonto del pueblo tiene redes sociales y acceso a Internet. Hay tontos que afirman que la Tierra es plana, que las vacunas tienen chips, que las pirámides las hicieron los alienígenas ancestrales o que los lagartos de V siguen entre nosotros. Hay más tontos que prao. Pero todos deben tener sitio en la plaza pública, porque la libertad de expresión nunca tuvo que ver con encajar con la verdad, sino con poder expresarse en libertad. La libertad de expresión, como la libertad en general, no es valiosa cuando hace o dice cosas inteligentes. Es valiosa cuando nos permite hacer o decir estupideces. Y para los que se pasan con la libertad está el Código Penal y las penas que cada uno de los delitos trae aparejadas. ¿Por qué? Pues porque la libertad de hacer estupideces te puede llevar a la cárcel o a morirte. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque te puedes ganar haciendo estupideces un puesto en la lista de 1000 maneras de morir. Y eso también es libertad. Bien, hoy estamos hablando del ejemplo que he tomado hoy por estar en el candelero, es decir, España, en donde el emperador rojo, con su valida de menores, han manifestado públicamente que no solo respaldan la idea de prohibir el uso de plataformas como X para menores de 16 años, con validación digital e ingresos de documentos de identidad en las plataformas, sino que abogan por ir más allá y limitar y seguramente prohibir el uso de la red social X incluso para la población general. Toma, acabo de decirles que parece que no recuerdan lo que ocurrió hace unos meses en Nepal. Pero bueno, bien. Según sus propias palabras, las del emperador rojo y su valida de menores, X es un espacio donde, según el juicio de ellos, se producen flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales. Y en este punto no basta con advertir o regular. Hace falta intervenir, restringir y eventualmente erradicar ese espacio de disidencia. Esta gente está señalando al enemigo en la plaza y no solo le pone una diana en el pecho a los que disienten, sino que amenazan con quemar la plaza. Esto es la cruzada albigense 2.0. La gentuza poco democrática y con escaso cacumen están aplaudiendo como focas, focos y foques. Es por el bien de los niños, es para cuidar a nuestros hijos. Vamos a ver, señor, señora, señore. Si usted tiene hijos, la responsabilidad de lo que comen, hacen, dejan de hacer, beben, fuman, ingieren, ven o no ven, es suya, de usted como padre. Y la del hijo del vecino, pues será responsabilidad del vecino, claro está. Porque si el vecino es adorador de un Dios primigenio y decide, cuando llega al poder, que es bueno para su hijo de usted asistir a rituales donde sacrifiquen pollos, aunque su familia sea vegana, esta formulación cambiará el registro y usted va a llorar lagrimitas de progre atribulado. No sé si se entiende el ejemplo que acabo de poner. En el momento en el que la retórica del cuidado se cruza con la lógica del control absoluto, entendemos que ya no se trata de menores, ni de algoritmos, ni de vulneraciones. Esto se trata de quién decide quién puede o no puede entrar en el espacio público de la palabra, quién tiene capacidad de decir sí, quién puede decir no y quién define qué es problemático o subversivo. Limitar y prohibir, en este caso, no es un mandato técnico, es un mandato ontológico. Quieren decidir quién puede existir como sujeto hablante en la plaza pública. Venga, voy a hacer otra pausa para volver a explicar que no estoy hablando de delitos. Para los delincuentes, de todo pelo, está la justicia, la ley y las consecuencias de sus actos. El problema en este momento no es que pretendan castigar los actos de los pecadores que han cometido delitos, es que están pretendiendo castigarnos por pensar. Y los ateos, los laicos y los agnósticos han creído que son dioses, han caído en ese impulso divino de
castigarnos por pecar de pensamiento, obra y omisión. A los que hoy enarbolan esta necesidad de controlar las redes sociales, a los que hablan de gestionar la puerta de entrada a la libertad de expresión, debemos recordarles que cada libertad que el poder administra termina siendo una concesión y toda libertad concedida puede retirarse. Vamos a seguir reflexionando acerca del gusto del poder por que la gente los tema. Al poder omnímodo, les encanta que la gente les tenga miedo, les tema. Y esto es más viejo que la orilla del río. Esto no empezó con Internet, ni con algoritmos, ni con leyes de verificación de edad. No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca, ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. Quevedo escribe hace siglos una declaración de guerra ante el poder que le pone el dedo en la boca, que le pide silencio, que le sugiere prudencia y que le recuerda las consecuencias. Es exactamente el mismo gesto que atraviesa siglos con distintos disfraces. Hace apenas unos años me enseñaron a mí el dedo. No digas esas cosas, aullidos de loba. Haz crítica constructiva. Censura, edicto, proceso, ley mordaza, regulación, protocolo, protección. Hace unos días me lo han vuelto a decir. Es por tu bien. Sé más suave. No digas las cosas así. Todo sería mucho más fácil para ti. Es la zanahoria del burro para que siga ciego dando vueltas a la noria. No he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. Porque a través de los siglos siempre es el mismo dedo y siempre es la misma boca. Y Quevedo hizo lo único que vuelve peligroso a un escritor. No se calló. Se burló de los válidos, puso de relieve la corrupción, expuso la maquinaria cortesana que destrozaba los muros de su patria. Por eso el poder lo apartó y lo mandaron a la prisión de San Marcos de León. No pudieron domesticar su lengua, así que dejaron que el tiempo hiciera el trabajo sucio. Lo sacaron de aquella celda apenas unos meses antes de que muriera, enfermo y quebrado, pero sin haberles concedido lo único que realmente le exigían, el silencio. Podría haber vivido tranquilo escribiendo pullas a Góngora y sonetos amorosos a Lisi, sin duda, pero lo mataron por señalar al emperador y gritar que estaba desnudo. Cuando el poder no puede refutar la palabra, intenta reducir el espacio donde esa palabra puede existir. En el caso de Quevedo, lo redujeron a una celda húmeda en la cárcel de San Marcos. Hoy lo pretenden exigiéndonos regulación administrativa en las redes. Quevedo conoció el dedo en la boca. A nosotros nos imponen el formulario, un algoritmo, la restricción por nuestro bien, por el bien de todos. ¿Quién piensa en los niños? No se equivoquen. El problema no es ni el insulto, ni la blasfemia, ni la sátira. El problema siempre es la palabra que no obedece, el pensamiento que disiente. Y esa palabra, ayer en un soneto, hoy en una pantalla, es un pensamiento libre. Y esa libertad de pensar, de decir lo que pensamos, sigue siendo lo único que el poder dictatorial de izquierdas o de derechas, cualquier poder, no ha aprendido a soportar ni a intentar sobrellevar sin tratar de domesticarlo. Llamadme Cassandra. El poder nunca aprende nada. No aprenden los españoles de lo que ocurrió en Nepal y todos los gobiernos que han querido administrar la palabra se han creído eternos para descubrir tarde que la historia no firma contratos de permanencia. Ningún poder que tema a la palabra permanece. Cayeron los que quemaron libros, los que cerraron imprentas, los que prohibían periódicos, cayeron los que pretenden regular quién puede y no puede hablar. Bien, ya estamos en la última etapa del programa y me gustaría decir que la libertad puede ser derrotada muchas veces, pero el ser humano es terco y no aprende, igual que no aprenden los gobiernos. Vendemos nuestra libertad por seguridad hasta que entendemos una y otra vez que la seguridad sin libertad sabe a mierda, a hambre, a miseria y a miedo. Y una vez más, sí, semper tyrannis, la tiranía caerá, como caen todos los tiranos, convencidos hasta el último segundo de que esta vez será distinto.
como cayeron Ceausescu, Gaddafi, como el conde duque de Olivares, Gaspar de Guzmán y Pimentel, de quien nadie recuerda ya el nombre, mientras todos recordamos a Francisco de Quevedo y Villegas.